Mis hermanos, voy a invitarles a que busquen en el Evangelio de Juan, capítulo 18. Vamos a estar meditando del versículo 15 al 18 y del 25 al 27. Juan capítulo 18, versículo del 15 al 18 y luego del 25 al 27. El tema que voy a compartir en esta tarde está titulado Los que niegan a Jesús. Ese es el tema para esta tarde, los que niegan a Jesús. ¿Qué actitudes pueden ser las que niegan a Jesús? Y el propósito de Juan a través de este pasaje es que nuestra fe y nuestra confianza esté puesta en Jesús. Me dice amén cuando tenga ya la porción. Juan capítulo 18 versículo 15. Ya está aquí en pantalla. Para los que no han traído Biblia, pues también puedan leer junto conmigo esta porción. ¿Ya estamos listos? Amén. Leamos juntos conforme está escrito. Padre, leemos tu palabra conforme está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en el versículo 15: y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaba en pie los siervos de los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Versículo 25. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Oramos. Padre, te damos gracias porque nos permites en esta tarde poder leer las Escrituras, poder darnos cuenta de que necesitamos depender de ti para no hacer cosas indebidas, para no negarte. Oramos, mi Dios, porque tu palabra nos edifique, nos consuele, nos exhorte en esta hora, y que podamos, mi Dios, reflejar tu rostro, podamos aprender de ti y podamos confiar más en ti. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das. Abra nuestro entendimiento, que sea tu Santo Espíritu revelándose a través de tu palabra, hablándonos a cada corazón, y que tu palabra, mi Dios, tu palabra cobre vida en cada uno de tus hijos. Gracias, mi Dios. Oramos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén. Decía, el tema es los que niegan a Jesús. ¿Y cuáles actitudes son las que niegan a Jesús? Aquí nos damos cuenta a través del pasaje, es que Pedro era uno de los 12 discípulos del Señor, había convivido en el círculo íntimo con el Señor alrededor de 3 años y medio. Pero Pedro es quien niega al Señor, y lo hace por 3 oportunidades. Y podríamos pensar nosotros: ¿y por qué Pedro, si era alguien de confianza del Señor, pudo negarle? Pedro en esta oportunidad se convierte en el centro de atención por lo que él hizo. Porque los demás, ¿qué se dice de los demás discípulos? Poco. Pero Pedro se menciona bastante por la situación que se dio de negar al Señor. Pero ¿por qué Pedro tuvo que hacerlo? El Señor estaba siendo acusado. Lo llevaron al patio del sumo sacerdote, y Pedro era alguien que conocía al Señor, pero hay una situación en Pedro. A pesar de que estaba cerca del Señor, Pedro le seguía de lejos.
Y esa es una actitud la cual puede llevarnos a negar al Señor cuando queremos seguirle de lejos. Pedro era alguien que seguía de lejos al Señor, y lo vamos a ver a través de la palabra. Imagínese usted que fuera usted quien estuviera siendo acusado. Claro, el Señor tenía poder, pues Pedro había visto los milagros que el Señor había hecho antes. Cuando Pedro, ¿saben quién era Pedro, verdad? Pedro era un pescador, y en un momento andaban pescando y hubo una tempestad y casi se hundía la barca. Entonces estaba el Señor con ellos y lo despiertan, y ve Pedro que el Señor reprende los vientos se calman, el mar se calma y todo, y vuelve a su normalidad. O sea, pudo ver Pedro en el Señor el poder que él tenía. Además de eso, pues vio otros milagros que el Señor hizo, y aún con eso, en la mente de Pedro podría haber sucedido que cuando lo llevaban a interrogar o a la muerte, puede haber dicho, bueno, si el Señor tiene poder, Él puede librarse, y esperaba a lo mejor ver que el Señor hiciera uso de sus poderes. Pero el Señor no lo hizo porque había un plan, había un propósito que Él tenía que cumplir. No lo hizo. Vamos a ver con detalles algunas de las razones en las cuales también el Señor tuvo que reprender a Pedro, porque al Señor hay que seguirlo de cerca, no de lejos. Aparte de eso, que nuestra confianza debe estar puesta en el Señor y no en nuestras fuerzas. Pedro había puesto su confianza en sus fuerzas. Pedro era alguien fuerte, era agresivo, ¿sí? Era agresivo Pedro, pero en esto él se debilitó y no pudo hacer nada más que quedarse a la expectativa a ver qué es lo que pasaba. Imagínese usted tiene un amigo, alguien cercano, y usted está siendo acusado. Y usted espera de que alguien llegue y hablen bien de usted. Y está en el momento del juicio, y llega la persona que van a interrogar para que sea testigo. Pero esa persona pasa y ni siquiera lo vuelve a ver. Y cuando lo tienen enfrente, le empiezan a preguntar si conoce a la persona que está siendo acusada. Y él dice, no. ¿Qué sentiría usted? En ese momento, usted está pasando ese momento difícil, usted esperaría que alguien dijera, sí le conozco. Eso pasó con Pedro. Pedro lo negó 3 veces al Señor. Veamos lo que dice la palabra en el versículo 15 y 16. Tenemos la primera negación de Pedro. Y dice, y seguían a Jesús Simón Pedro, ¿y quién más? Y el otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera. Y la portera salió, pues, el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Podemos ver algunos detalles en la primera negación. No se dice quién era el segundo discípulo, quién era el discípulo que iba con Pedro. También no dice la manera en que le siguieron, pero ya vamos a ver en otro pasaje donde dice que Pedro le seguía de lejos. El discípulo a quien se refiere aquí, que dice, y el otro discípulo, se refiere al mismo Juan. Hay algunos detalles que Juan no quiso revelar, o sea, no se detuvo en los detalles específicos, sino lo importante es dar a conocer el caso que se estaba llevando en ese momento, lo que estaba sucediendo. Y no le importa poner a él ahí su nombre, sino se pone como desconocido. Pero hay otros pasajes que sí lo revelan, que es Juan el amado. Y tenemos que dice, y seguía a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. El otro discípulo decía que Juan el amado, quien entró junto con Jesús al patio del sumo sacerdote. Tenemos la primera actitud, que es en Pedro, que Pedro le seguía de lejos. Vea conmigo Lucas capítulo 22, versículo 54. Lucas 22, 54.
Dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa ¿de quién? Del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía ¿cómo? De lejos, está claro. Esa es la primera actitud, seguir de lejos al Señor. Cuando nosotros queremos seguir de lejos al Señor, pues le estamos negando. Podríamos preguntarnos ¿por qué Pedro le siguió de lejos? Nosotros también podríamos negar al Señor, porque podríamos decir, bueno, si Pedro era alguien de confianza, alguien que conocía al Señor, estuvo con 3 años y medio con el Señor, pues Pedro es desagradecido. ¿O no diría usted eso? Desagradecido, si comió con Él, estuvo junto con Él, aprendió de Él, y a las horas de que Él tenía que sacar pecho, no lo hizo. Entonces, podríamos decir, Pedro es un desagradecido. Pero al igual que Pedro, nosotros también podemos negarle. ¿De qué manera? Cuando no estamos comprometidos. La falta de compromiso hace negar al Señor. Un cristiano sin compromiso es aquel que lucha entre su inclinación al mundo y a lo que el mundo ofrece, a los placeres. De esa manera, nosotros también podemos negar al Señor. Cuando nosotros queremos estar con un pie adentro y otro afuera, como se dice, queremos seguir en el mundo o participándolo de lo que el mundo hace, entonces nosotros de esa manera también podemos negar al Señor. Cuando no queremos asumir un compromiso, cuando a lo mejor venimos a la iglesia por el deporte, por decir así, por el deporte, y alguien afuera le dice, ¿y vas a la iglesia? No, es que voy por el carnet, porque tengo que jugar. O sea, no quiere darse a conocer. Cuando no queremos darnos a conocer, estamos negando al Señor. Muchas veces alguien que está ya dentro en una iglesia, conoce al Señor, el Señor va transformándolo. Y de alguna manera hay evidencias que ya no es la misma persona. Y el de afuera puede observar y puede decirle, algo es, pues anda en algo, porque se ve algo diferente en él. No sé si a usted le ha pasado, pero alguien de afuera conoce y dice, no, es bueno. Yo tuve una experiencia pues con personas que conviví en el mundo. En un tiempo me encontré con ellos y me dijeron, hey, qué bueno que estás en la iglesia. ¿Sos cristiano? Sí, soy cristiano. Está bueno, seguí allí, seguí adelante, no te quedes. Está bueno, seguí ahí. La gente de afuera, quieras o no, ve los cambios en aquel hijo de Dios, en aquel cristiano. Hay evidencia. Pedro no podía negar que era uno de los del Señor. Vamos a ver más adelante que este es uno de ellos. Se parece, se viste igual, habla igual. Cuando Pedro quiso ocultar que conocía al Señor. ¿Por qué? Porque cuando alguien conoce al Señor, hay un sello en el cual usted no puede negarlo. Aunque usted quiera hacerlo, no puede negarlo. El mismo mundo lo rechaza a que no esté con ellos. Pero muchas veces nosotros queremos seguir con ellos. Queremos seguir calentándonos en el calor del mundo. Pedro era uno de esos que quiso seguir calentándose en el calor del mundo. Antes Pedro también había confesado que estaría dispuesto no solamente a ir a la cárcel con el Señor, sino también a la muerte. Pedro, me imagino que en el corazón de Pedro no existía aquella idea, voy a renunciar, voy a negarlo. En el corazón de Pedro no existía. Si Pedro era alguien que estaba dispuesto y lo dijo, estoy dispuesto a morir contigo. Cuando el Señor le dijo, en Juan capítulo 13, véalo, Juan capítulo 13, versículo 36. El Señor les había ya preparado, les había dicho que Él los iba a dejar, que tenía que irse, pero los discípulos estaban a la expectativa, ¿y para dónde se va a ir? Pero Pedro, como era uno de los más listos, le quiso preguntar y le dijo, ¿y para dónde vas? Y le dijo el Señor,
para donde yo voy ahorita no me puedes seguir, mas me seguirás después, le dijo. Pedro no entendía en ese momento lo que el Señor le estaba diciendo. Vea Juan 13:36, dice: y le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Y ahí donde confiesa: mi vida pondré por ti. Jesús le respondió y le dijo: Pedro, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. El Señor le estaba diciendo la verdad. Pedro, tú me estás diciendo ahorita que estás dispuesto incluso a morir por mí, a poner tu vida por mí. No, el Señor sabía que Pedro lo iba a negar y estaba profetizando de que él antes había dicho que iba a tener que sufrir, que lo iban a matar, pero era necesario. Y en este momento le dice Pedro: mi vida pondré por ti. Y le dice el Señor: no, de cierto, estoy seguro, le digo. Eso quiere decir, estoy seguro que cuando eso suceda y el gallo cante, tú me has negado 3 veces. Y justamente la misma noche Pedro lo hizo, lo negó 3 veces. Pedro sabía que Jesús tenía poder para librarse de la muerte, pero el Señor no lo hizo. Antes, Pedro, cuando vio al Señor que los alguaciles, los fariseos lo agarraban y lo iban a matar, Pedro tenía una espada y la saca y le corta la oreja a un siervo del sumo sacerdote. Este era Malco. Vean cuál era la actitud de Pedro. Pedro era agresivo, pero él quería ayudarle al Señor. Pero nosotros, al igual que Pedro, nosotros no podemos ayudarle al Señor. Él tenía poder y él dijo: yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. O sea, se los había dicho. Pero Pedro a eso no le hacía caso, no entendía. Vea Mateo capítulo 16, versículo 21. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. ¿De quién? De los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al 3er día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Y qué le dijo el Señor? Le dijo, pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Qué le dijo el Señor? Quítate delante de mí, me eres tropiezo. Muchas veces nosotros queremos ir adelante del Señor, pero no podemos. Tenemos que ir atrás. El que va atrás es el que aprende. Pedro quería ir adelante del Señor. O sea, nadie puede abrirle brecha al Señor. Nadie podía defender al Señor si era el plan perfecto de Dios y que se iba a cumplir, que Él tenía que padecer, tenía que morir. Entonces el Señor sabía que no había escapatoria. Más adelante le dice que el vaso que el Señor ha preparado no lo he de beber yo. O sea, se refería al tipo de muerte que él tenía que pasar. En Juan capítulo 18, versículo 10, es cuando Pedro saca la espada, o sea, se vuelve agresivo queriendo defender al Señor. Dice en el versículo 10 del capítulo 18 de Juan: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha.
y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? O sea, le está diciendo: no, si yo para esto he venido. O sea, tengo que padecer, tengo que cumplir el plan, tengo que cumplir mi propósito, porque para eso había venido. Entonces le dice que no intervenga, que él no puede hacer nada. Y si él quisiera, él podía defenderse. Él podía haberse negado a la muerte. Él podía haber hecho que ángeles bajaran y lo defendieran. Él no necesitaba que un hombre así como Marcos lo pudiera defenderme. Tenemos una segunda actitud, versículo 17, y este es nuestras acciones. Con nuestras acciones nosotros también podemos negar al Señor. Dice en el versículo 17: entonces la criada, esto es cuando estaba Pedro de lejos, se había quedado en la puerta, dice: entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie. ¿Cómo estaba Pedro? Calentándose. Los que habían prendido al Señor, los que habían tomado al Señor, ellos en el patio hicieron un fuego, y allí al fuego él se fue a arrimar, Pedro. Debemos testificar de Jesús, que nuestras palabras, mire lo que había dicho Pedro antes. ¿Qué es lo que había dicho? Mi vida pondré por ti. O sea, le quiso decir: mira, si a lo que te pase a ti, también a mí me va a pasar. Yo estoy dispuesto a hacer todo y a defenderte, a ir donde tú vayas. Si a la cárcel vas, yo allí voy. Si te matan, yo también entrego mi vida. Yo mi vida pongo por ti. Pero aquí en este momento, ¿qué sucedió? El Señor ya lo tenían ahí, a lo mejor ya lo habían golpeado y todo, y estaba dentro, y él estaba a la expectativa, solo viendo la curiosidad de Pedro. ¿Qué va a pasar? Y se fue a arrimar a los del mundo, ¿sí? A calentarse con el mundo. Mire, nosotros muchas veces hacemos lo mismo. Queremos calentarnos con el mundo. Un día en la iglesia y otro día de parranda. O sea, eso es calentarse con el mundo. Yo siempre he dicho esto, y con aquellas personas que son adictas, droga, alcohol, dicen: yo no puedo dejar este vicio. O sea, puedo abstenerme por un tiempo, pero luego caigo. ¿Por qué caigo? Y yo siempre, cuando he tenido oportunidad de platicar con ellos, digo: no, hombre, es que usted no quiere abandonar el círculo de donde ha salido. Usted quiere seguir en ese círculo. Y cuando nosotros queremos seguir en ese mismo círculo, nuestras vidas siguen igual. ¿Sí o no? Cuando nosotros estamos en el Señor y de luego queremos ir a dar una vueltecita al mundo y nos volvemos al mismo círculo, nuestro vocabulario, ¿qué pasa? Vuelve a ser el mismo, volvemos a las mismas palabras. Y cuando estamos en ese círculo, estamos diciendo: yo soy también de ellos. Pedro quiso decir eso, se empezó a calentar, pero no porque tenía frío. ¿O creen que Pedro tenía frío en ese momento? No, él la curiosidad lo tenía allí, y se unió a los del mundo porque quería estar con ellos y decir: no, yo no soy de él. Yo no conozco, y lo dijo: yo no conozco a este hombre. Y cuando empiezan a interrogar: no, yo no sé de qué me están hablando. No, yo nunca he estado con él. Entonces el frío que Pedro sentía era un frío en el alma, porque sabía, sin darse cuenta, que era algo que estaba profetizado, que lo iba a negar. Él no lo entendía, pero después recordó que el Señor le había dicho. Y fue cuando en el último instante, cuando él había negado 3 veces al Señor, el gallo cantó, el Señor lo volteó a ver.
volvió su mirada a Pedro. Y dice que entonces Pedro se recordó que le había dicho que antes que el gallo cantara le habría negado tres veces. ¿Y qué pasó con Pedro en ese momento? Salió corriendo. Y dice que lloró amargamente. Muchas veces nosotros convivimos con el Señor, estamos por un tiempo y aparentemente estamos arrepentidos. Pero hay dos cosas. Una cosa es cuando nosotros reconocemos nuestras faltas. Pedro reconoció que le había fallado al Señor, aunque él a lo mejor no lo quería, pero así fue, lo negó. Pero también tenemos a Judas, quien traicionó al Señor. Judas no pudo reconocer su error. ¿Y qué hizo Judas? Ese dio la espalda, tomó un lazo y se ahorcó. Todo lo lleva a un final trágico. Judas tuvo un final trágico, terminó ahorcado. Pedro, ¿cómo terminó? Triste, llorando. Pedro tuvo un arrepentimiento. ¿Y qué pasó después? Había algo importante en Pedro. A pesar de que negó al Señor, cuando empezaron a discutir, ¿y quién es este hombre? Unos decían es el profeta, otros decían es el Mesías, otros Rabí, el maestro. Y ellos llegaron al Señor y le dijeron, mira, fíjate que el pueblo dice esto y esto de ti. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Y vos qué decís de mí? Y le dice Pedro, yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien has dicho, Pedro, le digo, no te lo reveló carne ni sangre, has dicho la verdad. De cierto, le digo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces Pedro, después de la negación que hace al Señor, se convierte en alguien poderoso. Y en el libro de los Hechos menciona que cuando él tuvo su primer discurso, ¿cuántas personas se convirtieron al Señor? Fueron como 3,000. Y en su segundo, ¿fueron cuántos? Como 5,000. 5,000 personas se convierten al Señor. Entonces Pedro después se convierte en alguien poderoso en la palabra, porque testificaba del Señor y su palabra tenía poder. Nosotros debemos de testificar del Señor. Amén. ¿Por qué razón Pedro negó al Señor? Primero, Pedro tuvo temor. Bueno, vio a lo que le estaba pasando al Señor y a lo mejor dijo, bueno, si yo digo que lo conozco y que yo soy uno de ellos, me va a tocar igual. Entonces dijo, no, mejor lo niego. Nosotros, de esa misma manera, a lo mejor también podemos negar al Señor por temor. Aquí en este país no hay problema, pero en otros países a los que dicen ser cristianos los matan. Veía un reportaje un día de estos de una niña en una escuela, en la India, y le dicen, ¿tú eres cristiana? Sí, dice la niña. Entonces la maestra empieza a darle con un palo en las manos, de modo que la revienta toda a la niña, y la niña no niega que es cristiana, y solo se agacha así la niña. Y luego toman a todos los niños que dicen que son cristianos y los encierran. Y los papás llegan a recoger a los niños y tienen que negar que son cristianos para que se los lleven. O sea, les dan a sus hijos si ellos niegan que son cristianos. Y empiezan por temor, ¿verdad? Empieza a llegar el primer padre a retirar su hijo y dice, ¿es cristiano usted? No. Llévese a sus hijos, se lo lleva.
Y el maestro empieza y le dice, ya los que tienen a los niños, de castigo escriban 100 veces que no conocen a Jesús, que no son cristianos. Y empiezan todos los niños a escribirme. Pero hubieron 2 niños que eran hermanos y escribieron las 100 veces, conozco a Jesús y no renuncio a eso. Y cuando llegan los padres de estos niños, le dicen, mire, no le podemos dar sus hijos. ¿Usted es cristiano? Sí. Entonces, no le podemos dar sus hijos. Y empieza otro oficial y le pide los papeles al otro y le dice, señor, quiero ver, y ve 100 veces que dice, no niego a Jesús, soy cristiano. Se indigna y no haya que hacer el oficial y le dice, pues váyanse, lléveselos, y los suelta y se van. Muchas veces nosotros negamos al Señor cuando nos vemos en circunstancias difíciles y decimos, no lo conozco. ¿Por qué? Porque cuando alguien dice ser cristiano, piensa que va a perder a sus mejores amigos. Y mejor dice, no, yo no soy cristiano. ¿Por el qué dirán? ¿Qué van a decir de mí? Porque muchos dicen que los cristianos somos locos. ¿Sí o no? ¿Es cierto o no? Así dice la palabra, que somos locos. Y la palabra de la cruz, a los que no creen, les es locura. Es verdad. Locos por el Señor. Entonces, muchos niegan al Señor por el qué dirán. ¿Qué van a decir de mí? Que ya me hice loco, que ya me hice enfermo, que me lavaron el coco y así. Y por eso dice, y cuando le hablan de Cristo dicen, no, todavía no. No estoy preparado. Es negar al Señor también. Dice el Señor que se avergonzare de mí, de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. Yo también me avergonzaré de él cuando venga en la gloria de mi reino. El Señor también se va a avergonzar de aquellos que se avergüencen de él, de aquellos que nieguen su nombre. Pedro tenía un sello, el cual le hacía diferente a los demás. Era notable el modo de hablar, la forma de vestir, la forma de andar. O sea, no había duda. Y lo reconocieron. Lucas capítulo 22, versículo 56. Dice, pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. O sea, de aquella manera, no lo soy. En el versículo 59, dice, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente, también este estaba con él. ¿Por qué? Porque es Galileo. Se reconocía en su forma de vestir y se reconocía en su forma de hablar. No había escapatoria. Veamos la segunda y tercera negación de Pedro en el versículo 25 del capítulo 18 de Juan. Dice, estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Pedro, cuando fue descubierto que era uno de los que estaban con el Señor, él dijo, no lo soy, no lo conozco, no sé de qué me están hablando. Luego Pedro sale huyendo mientras él hablaba, dice que el gallo cantó. En Lucas 22, capítulo 22, versículo 60, dice, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera, ¿qué pasó? Lloró amargamente. Le costó a Pedro haber negado al Señor. Le tocó llorar amargamente.
qué falló Pedro? ¿Y por qué fallamos nosotros? ¿Se puede hacer usted esa pregunta? ¿O pensar en el por qué Pedro falló? ¿Y por qué razón también nosotros fallamos? En todo, usted y yo podemos fallar cuando dependemos de nuestras propias fuerzas. Cuando no dependemos del Señor, no dependemos del poder de Dios, cuando dependemos de nuestra fuerza, de nuestras habilidades, de nuestro conocimiento. Entonces, fallamos, negamos al Señor. El poder de Dios trae fortaleza y nos ayuda a enfrentar las adversidades, nos ayuda a enfrentar las crisis, nos ayuda a enfrentar las tentaciones. Y el secreto para mantenerse firme, ¿cuál será? ¿Cómo es que podemos mantenernos firmes? Es dependiendo del Señor y estar tomados de la mano del Señor. Porque si nos soltamos del Señor, entonces fácilmente podemos fallar. Fácilmente podemos negarle al Señor si nosotros nos descuidamos, nos apartamos un poco de Él. La manera en que podemos estar firmes es siendo constantes. La manera en que podemos estar firmes es perseverando. Amén. Cierra esos ojos. Padre, te damos gracias.